es la famosa gastroepiploica del lado derecho, ¿verdad? La gastroepiploica derecha. Mientras que la otra rama terminal va a ser la pancreatoduodenal superior anterior. ¿Se acuerdan? Esas son sus dos ramas terminales, ¿no? De la gastroduodenal. No se olviden, una que se va así y otra que viene aquí. Son las arterias, ¿verdad? La primera llamada pancreato duodenal superior anterior y la otra es la arteria gastroepiploica derecha. ¿Ok? Derecha. Esas son sus dos ramas terminales. Aparte, la arteria gastroduodenal también va a dar ramas colaterales. Una de ellas es la otra pancreatoduodenal, la superior posterior. ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien. Ahora, aparte de la arteria del tronco celíaco, una de las también primeras ramas que vamos a ver, pero laterales, son unas arterias que se desprenden y van así, ascienden, para irrigar la cara inferior del diafragma. ¿Cómo se llamarán esas arterias? No. Las arterias diafragmáticas, claro que sí, en anatomía todo es lógica, ¿verdad? Solo es utilizar la lógica. Son las arterias diafragmáticas inferiores, o también le llaman frénicas. ¿Okay? Las arterias, la palabra, cuando escuchen la palabra frénico, frénica, hace referencia a diafragma. ¿Okay? Pues las arterias frénicas o diafragmáticas inferiores. Esas son las primeras ramas que nos va a brindar la arteria, sobre todo las ramas laterales que nos va a brindar la arteria aorta. Estas arterias, las frénicas inferiores, son muy importantes porque colaboran en la irrigación inclusive del esófago. La arteria esofágica inferior es rama de la frénica inferior. También es muy importante porque van a brindar irrigación a las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Sin ir muy lejos, la arteria suprarrenal superior es rama también de la frénica inferior. ¿Okay? Si quieren la podemos dibujar acá. Yéndose hacia las suprarrenales, tenemos la arteria suprarrenal superior, que es rama de la frénica inferior. ¿Okay? La arteria frénica superior, en cambio, es rama de la aorta torácica. Vean esa diferencia, ¿no? Superior de la aorta torácica, inferior de la aorta abdominal. Ahora, si vamos bajando, ¿no? Vamos a tener una ramita que está a pocos centímetros de lo que va a ser el tronco celíaco. Es una de las mesentéricas, la famosa arteria mesentérica superior. Esta se va a ir más hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque sus ramas van a irrigar casi todo el lado derecho, por ejemplo, del colon, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué ramas de importancia va a tener? Vean, una de las primeras ramas que se desprende de lo que va a ser la arteria mesentérica es la famosa arteria pancreato duodenal inferior. ¿Okay? Después también va a dar varias ramitas. En conjunto, esas ramas son las arterias yeyunales y las arterias ileales. ¿Por qué se llaman así? Porque obviamente van a irrigar todo lo que es el yeyuno y todo lo que es el ileo, ¿verdad? Estas arterias son las que van a través del mesenterio de estas estructuras para brindar irrigación. Se anastomosan, se unen entre ellas y van a dar origen a la formación de las arcadas o arcos arteriales, que al final estas arcadas van a dar origen a las arterias rectas, que son las que finalmente irrigan al asa intestinal. Entonces, la irrigación va a ir a través de las arterias yeyunales y ileales para todo el intestino delgado. Entonces, el intestino delgado, la irrigación ¿de quién depende? De la mesentérica superior, ¿verdad? Casi todo el intestino delgado, incluyendo también gran parte del duodeno, va a estar irrigado por la mesentérica superior. Luego la arteria también va a dar una ramita que se va a ir hacia abajo, que es la arteria ileocólica. Doctor, la mesentérica superior era la gruesa, ¿no? Sí. Ahora, la arteria ileocólica,
La arteria ileocólica se llama así porque esta arteria va a irrigar la última porción del ilio, la que se une con el colon, ¿verdad? Con el ciego, que forma la válvula iliocecal. Esa arteria se va a dividir en dos ramos, un ramo ileal, justamente para la porción terminal del ilio, y una rama cecal, destinada para el ciego. De esa rama cecal es que se desprende una arteria chiquitita, chiquitita, bien bonita, y que va hacia el apéndice. Le llaman la arteria apendicular. Entonces, ¿de quién había sido la rama, la arteria apendicular? De la ileocólica. ¿Ok? Luego tenemos otra arteria que se va también hacia el colon, hacia lo que va a ser principalmente el colon ascendente, ¿no? Va a llegar a gran parte del colon ascendente. Esa arteria es la arteria cólica derecha. ¿Ok? La arteria cólica derecha. ¿Rama de quién había sido la cólica derecha? De la mesentérica superior. Y la última ramita que va a brindar también hacia la derecha, pero subiendo ya hacia lo que va a ser la flexura cólica derecha, es decir, la unión del colon ascendente con el colon transverso, va a ser la arteria cólica intermedia, o también llamada media. La arteria cólica intermedia o media. ¿Verdad? Exacto, le va a dar irrigación a la parte derecha del colon transverso, es decir, la flexura cólica derecha y la mitad del lado derecho del colon transverso. Hasta ahí llega la irrigación mediante la arteria mesentérica superior. ¿Okay? Hasta ahí va a llegar. La parte del ciego que estaba haciendo. Claro, el ciego, hemos dicho, va a recibir a las ramas de la arteria ileocólica. La arteria ileocólica se divide en dos ramas. La arteria, los ramos llamados ileales, para la última porción del ilio, y el ramo cecal, que es destinado para el ciego. Y de ese ramo cecal se desprende la arteria apendicular, que es exclusivamente para el apéndice, para la irrigación del apéndice. Esta arteria va a ir por un meso, que es el mesoapéndice, que lo une obviamente al apéndice. Entonces los cirujanos, cuando quieren extirpar el apéndice, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Primero tienen que clampear y tienen que hacer hemostasia en la arteria en la arteria apendicular. La seccionan a la arteria apendicular y recién pueden seccionar y sacar completamente el apéndice. ¿Okay? Entonces primero hay que hacer eso, porque si no se puede generar una hemorragia, ¿verdad? Entonces, todo el lado derecho del colon, ¿sí se han dado cuenta? Es decir, ciego, esto incluye el apéndice, colon ascendente, flexura cólica derecha y mitad derecha del colon transverso. Todo eso va a depender de qué arteria, de la mesentérica superior. Todo ese es el terreno de la mesentérica superior. ¿Ok? Mesentérica superior. En cambio, a pocos centímetros de la mesentérica superior va a haber una arteria más chiquitita, más finita. Van a ser y se va a ir hacia el lado izquierdo. Esa arteria es la arteria mesentérica inferior. ¿Okay? La arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior se va a hacer cargo del resto del colon que ha dejado la mesentérica superior. ¿Qué nos falta? Es decir, el lado izquierdo del colon transverso, la flexura cólica izquierda, el colon descendente, el colon sigmoides y el recto. Hasta ahí va a llegar la irrigación de la mesentérica. ¿Cómo lo va a hacer? A través de sus ramas. La primera rama que se desprende de la mesentérica inferior es la arteria cólica izquierda. ¿Okay? Esta arteria cólica izquierda es justamente la que va a irrigar todo lo que es la mitad izquierda del colon transverso, el ángulo principalmente, ¿verdad? Esplénico, también llamada flexura cólica izquierda. ¿Estamos? Y una parte también, la porción superior del colon descendente. De todo eso se hace cargo la cólica izquierda. Y ustedes dirán, ¿se une la cólica izquierda con la cólica media? Claro que sí, se unen, se anastomosan. Lo mismo que la cólica derecha con la cólica media, se unen, se anastomosan. No va quien separada por su lado, no, se unen. Y al unirse van a formar dos arterias muy importantes, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Les llaman las arterias marginales, derecha e izquierda. Les llaman también yuxtacólicas, derecha e izquierda. Estas arterias marginales son las que se van a encargar de la irrigación y la distribución de la sangre a nivel de estos sectores, principalmente de las flexuras, ¿verdad? Tanto de la cólica derecha como de la cólica
izquierdo. Una cólica izquierda va a indicar tanto descendente y transverso también. Sí, la mitad izquierda del transverso, la flexura cólica izquierda y una parte de la parte superior del colon descendente. Ahora, estas arterias, las cólicas, cuando se unen, van a formar unos arcos anastomóticos. Esos arcos de unión le llaman arcadas. Pueden ser varias, múltiples o pueden ser pocas. De estos arcos anastomóticos nacen las arterias rectas, que estas arterias rectas son las que finalmente terminan irrigando al asa intestinal. ¿Okay? Aquí está el asa intestinal y estas arterias rectas son las que van a brindarle la irrigación. ¿Por qué tienen estas uniones, estas anastomosis? Porque evitan que haya una obstrucción, ¿no? Si hay una obstrucción, tiene una vía alterna para que la sangre pueda seguir pasando, ¿no? Y no deje sin irrigación al intestino grueso, por ejemplo. Ahora, la primera rama es la arteria cólica izquierda, en el caso de la mesentérica, ¿verdad? De ahí viene lo que van a ser 3 ramas, que le llaman las arterias sigmoideas. Son 3, por si acaso, 3 ramitas, así. Esas son las arterias sigmoideas. Se dividen en superior, media e inferior. Como su nombre les dice, las arterias sigmoideas obviamente van a irrigar casi todo el sigmoides y también la parte inferior del colon descendente. ¿Okay? Se hacen cargo de todo eso. Las 3 arterias sigmoideas. Junto con la cólica izquierda. Después, la arteria mesentérica inferior va a dar origen a su última ramita, su rama terminal, que sería la arteria rectal superior, o también llamada hemorroidal superior. ¿Ok? Es lo mismo. Le llaman rectal, hemorroidal, es lo mismo. ¿Ok? Le pueden decir hemorroidal superior o rectal superior, como ustedes prefieran. Esta arteria se va a encargar de la irrigación de la ampolla rectal, de la primera porción, de la porción superior del recto, de esa porción. Porque el recto ustedes van a ver que no solo depende de la arteria mesentérica inferior, sino también en su irrigación depende de la arteria ilíaca, ¿okay? De la arteria ilíaca interna, porque las ramas de la arteria ilíaca interna son las que van a brindar la rectal media y la rectal inferior, ¿verdad? La rectal media, por ejemplo, viene de la arteria, es una rama directa de la arteria ilíaca interna, y la rectal inferior es una rama de la arteria pudenda, que a su vez la arteria pudenda también es rama de la ilíaca interna, ¿okay? Entonces, ahí está, hasta ahí viene lo que es la arteria mesentérica inferior. ¿Qué ramas había tenido entonces la arteria mesentérica inferior? La cólica izquierda, las sigmoideas y la rectal superior. ¿Verdad? Ahora, casi a los lados del nacimiento de la mesentérica superior van a haber 2 arterias calibrosas muy importantes de la región lateral, es decir, son arterias laterales de la aorta abdominal. Son las renales, ¿verdad? Se ven así como bracitos, ¿verdad? Son como sus bracitos de la aorta. ¿Ok? Exacto, son arterias que se destinan para los riñones. Pero la pregunta acá es, ¿son iguales? ¿La renal derecha y la renal izquierda? No, son diferentes. Una es más larga que la otra. La pregunta es ¿cuál? Simplemente razonar. Vean. La izquierda. Si la aorta está hacia el lado izquierdo y quiere llegar al riñoncito derecho, se va a tener que estirar más, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ser más grande? La derecha. La derecha, obviamente. La arteria renal derecha es más larga que la arteria renal izquierda. ¿Okay? Arteria renal derecha. En cambio, la arteria renal izquierda es más corta. ¿Estamos? ¿Quién había sido más larga entonces? La derecha. Pero esto no es igual en las venas. En las venas es al revés. ¿Por qué? Porque en las venas van a ver que la vena cava inferior está al lado derecho. Entonces, si quiere llegar hacia el lado izquierdo, se tiene que estirar más, ¿verdad? Entonces, en las venas, la vena renal izquierda es más larga que la vena renal derecha. ¿Se entiende? Por eso el mnemotécnico, para que ustedes se acuerden esto, en las renales es así. De la aorta va así. Así. Ese es el mnemotécnico, de los bracitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la arteria renal del lado derecho es más larga y la del lado izquierdo es más corta.
Pero en cambio para las venas es así, esto cambia, ¿se entiende? Ahí va, venas. La vena renal izquierda es más larga y la vena renal derecha es más, ¿se entiende? Arterias, venas. Ese es el mnemotécnico para que ustedes se acuerden de las renales. ¿Y cuál es más superficial? Las arterias o las venas, porque por cierto, la vena del lado izquierdo va a cabalgar a lo que va a ser la aorta, va a ir por delante de la aorta. Y es más, a ese nivel justo la arteria mesentérica superior sale y le va a hacer esto, la va a cabalgar a la vena renal del lado izquierdo. ¿Ok? Es un detalle anatómico también que hay que tener en cuenta. Ahora, las arterias renales se dirigen obviamente hacia el ilio renal y ahí van a dar 5 arterias terminales, que son las llamadas arterias segmentarias renales. Superior, ¿no? O también polar superior le llaman. Antero superior, antero inferior, inferior o polar inferior y hacia atrás la arteria posterior. Son las 5 segmentarias que nos da finalmente la arteria renal. Y se dirigen a los 5 segmentos que tiene cada riñón, por cierto. Ahora, exacto. Ahora, así, esas son sus ramas terminales. Pero así como tiene ramas terminales, tiene ramas colaterales, algunas de importancia. Por ejemplo, de acá se desprende la arteria que va a ir para lo que va a ser la glándula suprarrenal, ¿no? La famosa arteria suprarrenal inferior. Se desprenden también los ramos para la pelvis renal, las arterias de la pelvis le llaman. Se desprenden las arterias ureterales superiores, también ramos de la renal. Okay. Las arterias también para la cápsula renal, las arterias capsulares le llaman, también son ramas de la arteria renal. Okay. Todas esas son ramas que se desprenden colaterales de la arteria renal. Ahora, si nos vamos, antes de llegar a las arterias renales, hacia atrás hay ramos posteriores que se dirigen hacia las glándulas suprarrenales también y forman las arterias suprarrenales medias. Son ramas directas de la aorta. Okay, entonces son 3 suprarrenales. Vean, la suprarrenal superior, rama de quién había sido? De la frénica inferior. La suprarrenal media, rama de quién había sido? Directa de la aorta abdominal. Y la suprarrenal inferior, rama de quién había sido? De la renal, ¿okay? De la arteria renal. Entonces son 3 suprarrenales. Las 3 arterias suprarrenales irrigan a la glándula en su totalidad. Ahora, finalmente, la aorta abdominal en su porción lumbar va a tener o va a dar origen a 4 arterias. Esas 4 arterias le llaman las arterias lumbares. Son posteriores, son ramos posteriores, por cierto. Estas arterias lumbares se llaman así porque van a irrigar toda la región posterior, ¿verdad? De la pared posterior del abdomen. Son 4. La cuarta es inconstante. A veces está, a veces no está, pero bueno. Y luego ya tendríamos lo que son las 2 ramas, que en realidad son 3, ¿no? Ahorita les voy a explicar por qué. Las más visibles de los ramos terminales de la aorta abdominal son las 2 arterias ilíacas, ¿verdad? La arteria abdominal, al final, la aorta abdominal se va a dividir en las ilíacas, que son 2. Se llaman las ilíacas comunes, derecha e izquierda, la arteria ilíaca común, ¿verdad? Ya sea izquierda o derecha. Pero ¿por qué les digo que son 3 ramos terminales? Porque hacia atrás va a haber un ramito chiquitito que va a venir hacia abajo, también ramo terminal de la aorta, pero muchos desconocen porque es bien pequeño, bien delgado. Esa arteria es la arteria sacra media, ¿verdad? La arteria sacra media. Esta arteria se dirige justamente hacia la pelvis, a la cavidad pélvica, a irrigar todas las vísceras intrapélvicas, el piso principalmente de la pelvis. Entonces, ¿por qué la desconocen? Porque es bien chiquita, es muy difícil de ver. En cambio, obviamente, las grandotas de las ilíacas son las que más se ven. Entonces uno dice, solo se bifurca la aorta y se dividen solo 2 ramos terminales, pero no. Esta más también entra como ramo terminal, por cierto. ¿Ok?
¿Okay? Antiguamente los autores decían que era una rama posterior, colateral, pero luego se discutió y se vio que realmente es una rama terminal de la aorta. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que pasa con las ilíacas? Las arterias ilíacas se dividen en dos: la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna, ¿verdad? La externa, no se olviden que una vez de que cruza el ligamento inguinal, se convierte en la arteria femoral y es la arteria que le va a brindar irrigación a todo el miembro inferior, ¿verdad? Y la arteria ilíaca interna pues se va hacia adentro en la cavidad pélvica, le llaman también hipogástrica esta arteria, se va a encargar de la irrigación de todas las vísceras pélvicas, de toda la pared de la pelvis, de todos los genitales, de todo ese sector, ¿ok? Por si acaso. Me estaba olvidando mencionar a dos ramos anteriores que tienen en su última porción también la arteria aorta, ¿verdad? Estas arterias se desprenden hacia adelante, son las famosas arterias gonadales. ¿Qué es su nombre, doctor? Estas arterias, dependiendo si son varones o si son mujeres, se van a llamar en los varones la arteria testicular y en las mujeres la arteria ovárica. ¿Ok? La arteria ovárica. Pero si no sabemos, ¿verdad? Son las gonadales. No hay también la arteria ¿Mi mujer dijo? medial y la... Esas son ramas de esto, del ilíaco interno. Ah, sí. Y la también rectal inferior. Sí. La arteria rectal media, no se olviden, es rama directa de la ilíaca interna, y la arteria rectal inferior es rama de la pudenda, de la arteria pudenda interna, que a su vez es rama de la ilíaca interna también. ¿Okay? Entonces esas son dependientes ya de lo que es más de la arteria ilíaca. ¿Estamos? Estas arterias gonadales, como su nombre nos dice, van a irrigar esas gónadas, ¿no? Los testículos en los varones y los ovarios en las mujeres. Esas son las que van dentro, en el varón, por ejemplo, del cordón espermático. ¿Okay? Dentro del cordón espermático. Entonces, estas son las ramas de la aorta abdominal. Poquito, ¿no? Sí, está bonito. Ella es dibujadora. Yo no dibujo porque no puedo. Y por si acaso, cuando lleguemos a hablar de pelvis,